Buenos días, alumnos. Hoy en este tutorial os voy a explicar cómo se va a comportar realmente el aire dentro de nuestro sistema según las cargas que tengamos calculadas. Nosotros, como ya hemos dado en el curso, sabéis que para calcular, para saber qué máquina tenemos que poner en un habitáculo, lo que tenemos que hacer es calcular las cargas térmicas que tenemos en él. Entonces, dentro de las cargas térmicas habrá algunas que serán potencias sensibles, puramente sensibles, como puede ser una bombilla, que lo que hace es calentar, pero no nos va a dar a añadir humedad al ambiente, sino simplemente nos va a calentar el ambiente. O pueden haber cargas que son latentes. Las cargas latentes son las que nos van a producir un cambio de estado, por lo tanto van a trabajar con humedad. Entonces, una carga latente pues puede ser la respiración de una persona. Una parte de ella va a ser vapor de agua. Entonces, va a añadir al ambiente agua. A la par, también va a añadir temperatura al respirar. Esto tendrá una parte de latente y una parte de sensible. Entonces, al final del cálculo, añadiendo todas las cargas sensibles del habitáculo a calcular y todas las latentes del habitáculo, tendremos unas cargas que serán sensibles y unas cargas que serán latentes, que sumadas las dos nos van a dar la potencia que necesitamos de máquina, tal como estudiamos en el curso. Entonces, esto es un recordatorio de cómo se nos va a comportar dentro del psicométrico para ver en qué punto nos va a condensar nuestra máquina. O sea, en el punto en que no podemos bajar la temperatura porque si no vamos a tener problemas de goteo en las rejillas de salida del aire. Entonces, en el diagrama psicométrico hemos estudiado todo lo que pudimos estudiar a excepción de un tema que no os hemos explicado hasta el día de hoy, que es este punto de aquí. Estos de aquí pone factor de calor sensible, veis que va desde 1 a 0,45 aquí, pero continúa en 0,4 hasta 0 aquí. ¿Por qué se hace de esta manera? Todo diagrama psicométrico que lleve este tipo de escalas, esto no es nada más que la relación. Vosotros cogéis la carga de calor sensible que habéis calculado y la dividís por la carga de valor, la carga total, que sería sensible más latente. Total. Como en palabras queda así, vamos a escribirlo aquí. Mira. Calor total, o en nuestro caso sería potencia, porque como sabemos, la potencia total sensible, o potencia total, perdona, será igual a la potencia sensible más la potencia latente. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, nosotros, el factor de calor sensible, que es lo que hay aquí al lado, factor de calor sensible, será igual a mi potencia sensible dividida por la potencia total. Y la potencia total, que está arriba, ¿veis? Es potencia sensible más potencia latente. Más potencia latente. ¿De acuerdo? Bien, entonces, teniendo en cuenta esto, nosotros vamos a ver. Yo, para hacer una relación, cuando yo divido mi potencia sensible por la suma de las dos, ¿qué valores va a poder coger esto? Si os fijáis, cuando yo tengo potencia sensible sola y no tengo latente, latente igual a 0 es potencia sensible dividido por potencia sensible. Por tanto, esto valdría 1. Esto sería en el caso en que no tuviera latente. Y el caso contrario sería que no tengo sensible. Si no tengo sensible sería 0 dividido por 0 más potencia latente sería 0. Por lo tanto, mi valor se va a mover, el factor de calor sensible se va a mover de 0 a 1. Entonces, para poder utilizar esta escala que tenemos aquí, necesitamos un elemento que es lo que se llama el punto diana, que es este punto que tenéis aquí, que está situado a 23 grados 50% en este diagrama. Entonces, si yo cojo una línea, voy a coger esta amarilla, y trazo mi calor a partir de aquí, pongo en mi en el punto diana, pongo la línea,
acuerdo? En mi punto diana, y ahora, desde aquí, imaginaros que pongo un compás, desde este punto, y con el compás voy pivotando sobre este punto, ¿veis? Cuando está en 0, cuando está en 1, ¿veis? Cuando marca 1, ¿os acordáis de que para sacar de 2 puntos nuestro calor o nuestra entalpía sensible, cogíamos la horizontal de un triángulo y para sacar la latente cogíamos la vertical? Pues en este caso no hay vertical porque realmente todo es sensible, ¿veis? Por lo tanto, tal como hemos dicho, es sensible vale 1. Entonces, en este caso, si ahora yo voy subiendo esto, aquí tendríamos una relación de 0,7. ¿Veis? Que las líneas estas están en consonancia con este punto diana hasta que llegamos a 0, que está a 90 grados. Que como es una línea vertical, no hay calor sensible, solo hay latente. Bueno, total. Nosotros si ahora ponemos un punto de trabajo, nosotros imagínate que hemos calculado, ahora pondremos aquí, vamos a calcular, para hacer un ejercicio voy a calcular que tengo como potencia sensible, yo qué sé, voy a ponerle 1000 kilocalorías hora. Y por otra parte tengo potencia latente, le voy a poner pues 500 kilocalorías hora. Entonces, si yo quiero sacar mi factor sensible, factor de calor sensible, ¿estáis de acuerdo conmigo? ¿Qué sería? 1000, que es el sensible, dividido por 1500, ¿no? Que sería 1000 más 500. Entonces, vamos a ver, 1000 dividido por 1500 me da un factor de 0,66. ¿De acuerdo? Esto es igual a 0,66. Bien, entonces esto si queréis, los 1500, para que os acordéis, son 1000 más 500, ¿vale? Entonces, tenemos esto, 0,66. Entonces, ¿qué haríamos nosotros para buscar ahora cómo obtener nuestra línea de trabajo? Pues nuestra línea de trabajo, lo que nos va a definir el punto diana y estas escalas que tenemos aquí es la inclinación de cómo se nos va a nosotros, cómo se nos va a mover nuestro aire dentro de este habitáculo sabiendo las cargas térmicas previstas. Entonces, primero, cojo desde el punto diana hasta lo que me da el factor sensible, que en este caso es 0,66, ¿veis? 0,65 está aquí, por tanto 0,66 era un pelín más, así. ¿Estáis de acuerdo? Bien, pues ahora lo voy a hacer un poco más largo, ¿de acuerdo? Esto fuera así. Bueno, esto sería, me está marcando realmente cómo se va a comportar mi aire. Pero, claro, yo no tengo por qué tener este punto de referencia. Yo imagínate que voy a mi habitáculo y mido la temperatura y la humedad. Y me da 25-50%, por ejemplo. Pues 25-50% mi punto estaría aquí. ¿Estáis de acuerdo? Bueno, un poquito más para arriba. A ver, un momento. 25-50%. Situado, mi punto. Esto es lo que mido yo en mi habitáculo. Pero claro, ¿cómo se va a comportar mi aire? Pues mi aire se va a comportar según esta pendiente. Por lo tanto, copio esta línea de aquí y la hago pasar por mi punto. Entonces, en este caso me está diciendo, voy a cambiar a todo caso el color para que veáis que esta es el de trabajo dentro de mi habitáculo. Le voy a poner un color, este color de aquí, ¿de acuerdo? Esto es como se va a comportar mi aire en mi habitáculo. Por lo tanto, si yo sigo esto de aquí, veo que a 5 grados, ¿veis?
a 5 grados me va a empezar a condensar. Por lo tanto, yo sé que dentro de mi aire no puedo bajar la temperatura de 5 grados en el local porque me va a condensar. ¿De acuerdo? Importante, siempre tenemos que partir del punto diana hacia el factor de calor sensible, después copiar esta línea y pasarla por un punto de trabajo que tengamos, conocido, de nuestro habitáculo. Y con esto ya lo tenemos. Bueno, esto sería fácil hasta que alguien se inventó y dijo, bueno, esto está muy bien, pero yo imaginaros que en la máquina, evidentemente, en las rejillas de refrigeración, no va a pasar al 100% del aire. Si pasara al 100% del aire, a 5 grados nos iba a condensar. Pero como no va a pasar del 100% del aire, se inventan un tema que se llama factor de bypass. El factor de bypass lo que te dice es qué tanto por ciento del aire no pasa por la rejilla. O sea, tal como entra, sale, no se refrigera. Entonces, el factor de bypass, en general, en máquinas pequeñas, es de un 20%. Vamos a llamar aquí factor de bypass. Estaría en un 20% en máquinas pequeñas y en máquinas grandes un 10%. ¿De acuerdo? Aproximadamente. Entonces, este punto que hemos dicho de los 5 grados de aquí lo vamos a corregir con el factor de bypass. ¿De acuerdo? Imaginemos que es una máquina pequeña, del 20%. Bueno, ¿cómo vamos a hacer nosotros esto? Pues para calcular, aquí vamos a poner que nos quede claro que condensa a 5 grados. ¿De acuerdo? Entonces, teniendo en cuenta el factor de bypass, lo que vamos a hacer es poner la diferencia de temperatura entre 25 y el punto de condensación son 25 menos 5, ¿verdad? El delta T, a ver, un momento. Bueno, la delta de temperatura que tengamos, delta T, será igual a 25 menos 5. Por lo tanto, hay 20 grados. ¿De acuerdo? Entonces, si tenemos 20 grados, bueno, nosotros vamos a calcular de estos 20 grados el 20%. El 20% de 20 grados son 4 grados. Entonces, pues si son 4 grados, lo que tengo que hacer es sumarle a la de condensación 4 grados hacia la derecha. Por lo tanto, son condensación real es igual a 5 más estos 4 que hemos calculado antes. Por lo tanto, son 9 grados. ¿De acuerdo? Por lo tanto, mi punto de condensación real, del que no puedo bajar, son 9 grados. Fijaros que realmente este es mi punto real de condensación en una máquina pequeña, que tenga un 20% de bypass. Si tuviera un 10% de bypass, pues serían 2 grados, ¿no? O sea, un 10% de 20 grados, que es el incremento, entre 5 y 20, serían 2 grados. Entonces, en una máquina grande, en 7 grados es donde nos condensaría. Y para esto nos sirve el factor de bypass. Este es un tutorial pequeño, pero que os puede servir para situar. Primero que nada, acordaros, punto 1, tenemos que ir punto diana hasta nuestro factor sensible, que se obtiene siempre cogiendo la potencia sensible dividida por la potencia total, que es la potencia sensible más la potencia latente. Una vez tengamos este factor, que estará entre 1 y 0, tiramos desde el punto central
hacia el número que nos dé el factor sensible, y esto nos va a dar la inclinación de cómo se nos va a comportar el aire. Después, sabido un punto dentro del habitáculo, hacemos pasar una copia de esta línea por encima del punto que hemos leído, y esto nos indica el punto de condensación cuando cruza la curva de saturación. Cuando tengamos esto, si tenemos en cuenta el factor de bypass, lo que tenemos que hacer es la diferencia entre la saturación y el punto de partida que conocíamos, el incremento de temperatura lo multiplicamos por el factor de bypass que tenga, que será un 20% en máquinas pequeñas y un 10% en máquinas grandes. Este incremento de temperatura le tengo que sumar la temperatura que nos había dado inicialmente de condensación si se tratara todo el aire. En este caso nuestro era 5, por lo tanto en un 20% eran 4 grados, 5 más 4, 9, y esto sería realmente el punto de condensación, en que no podemos bajar de 9 grados, si no nos gotearán las rejillas de salida de aire. Bueno, alumnos, pues esto es el tutorial para cómo colocar, digamos, según el factor sensible, nuestros puntos de trabajo de cómo se va a comportar el aire en un habitáculo, y también teniendo en cuenta lo que son los factores de bypass. Espero que os sirva de ayuda, y si no, pues consultas en el curso. Muchas gracias.